Ujú. Muy bien. Muy buenas tardes, queridos amigos. Es un gusto aquí tenerlos una vez más. Y aquí vamos a exponer un tema muy interesante, juntamente con mi compañera Charito Vicente. ¿Cómo estás, Charito? Bien, bien, Daniel, gracias a Dios, bien, agradecida a Dios por esta oportunidad de poder profundizar en el conocimiento y también aprender, ¿no? De tu ponencia y poder también compartir con los demás. Cierto, hoy día tenemos una ponencia muy interesante. ¿De qué se trata la ponencia, Charito? A ver, dinos un poco. Claro que sí, acerca del perdón divino, su importancia y su trascendencia para nosotros en nuestra vida, no solamente aquí, sino también por la eternidad, y el perdón humano y cómo es manejado y cómo nos puede afectar o cómo nos puede ayudar, ¿no? Así es. Y es verdad, Charito, muchas veces creemos que el ser humano tiene capacidad de perdonar como Dios lo hace, ¿no? Pero hoy día vamos a ver algunos detalles que nos van a hacer reflexionar al respecto. Bien, Sí. Charito, para iniciar vamos a hacer una oración para que Dios nos pueda guiar. Claro. Vamos a orar. Señor Padre amado, te damos gracias por esta tarde que nos das y en estos momentos te pedimos que nos guíes también en la comprensión y en el estudio de tu palabra a través de este bello tema que es el perdón. Te pedimos que nos guíes en el nombre de tu amado Hijo Señor Jesús. Amén. Amén. Comenzamos ahora con Charito, con la primera parte de la ponencia. Adelante, Charito. Muy bien, vamos a dar inicio entonces. Ahí si me confirman que se esté viendo en la pantalla. Sí, muy bien, todo nítido. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el perdón divino. Y básicamente ahí podemos ver los sinónimos, el perdón divino, el tema de que significa absolución, gracia, indulto, clemencia. Y vamos a ver en Romanos, el capítulo 3, el versículo 10. Podemos buscar en nuestras Biblias y vamos a ver que dice, como está escrito, no hay justo, nos dice la palabra de Dios, ni aún uno, ¿no? Entonces aquí nos dice el apóstol que todos somos pecadores, ¿no? En el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces ahí podemos nosotros ver que todos somos pecadores, ¿no? Ahora, ¿cuál es el proceso que debemos de seguir para poder ser perdonados, para poder recibir el perdón divino, ¿no? Y tenemos un proceso el cual debemos seguir, ¿no? A través del arrepentimiento, la confesión de nuestros pecados y de esta manera estamos recibiendo el perdón divino. Sí. Vamos a entonces a leer en el texto bíblico, eh, discúlpeme un momento, vamos a leer en el texto bíblico, como estamos verificando aquí. Un momento, por favor. Sí, vamos a leer en Hechos eh, 3:19 para comprender con mayor claridad el tema del arrepentimiento. Hechos 3:19. Sí, y podemos ver allí, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Miren, la palabra de Dios es muy clara y directa, ¿no? Porque dice que nos debemos arrepentir y convertir para que nuestros pecados sean, ¿no? Perdonados, no sean borrados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Qué maravillosa promesa de nuestro Salvador, ¿no? Si nosotros nos arrepentimos, dice que va a venir a nuestra vida no solamente nuestros pecados serán borrados, sino que vamos a tener tiempos de refrigerio, ¿no? De paz, de calma en nuestras vidas. Ahora, a esto le sumamos la confesión. Si nosotros nos arrepentimos, ¿no? Y esto quiere decir que si nosotros aquí, como dice, nos convertimos, ¿no? Porque el arrepentimiento implica que nosotros aceptemos nuestras culpas, ¿no? Ante Dios, ¿no? Seamos conscientes de nuestras culpas, ¿no? Entonces, si nosotros
somos conscientes y aceptamos nuestra falta, debemos de confesarla al Salvador. Y aquí nos va a mencionar en Salmos 32:5. Vamos a ver cuán importante es la confesión de nuestros pecados. Salmos 32:5 nos habla. Mi pecado te declaré, dice el salmista, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces aquí el salmista nos da un ejemplo claro de cuán maravilloso es confesar a Dios, porque Él nos perdona nuestra maldad, ¿no? Y nuestras transgresiones, ¿no? La confesión es un paso muy importante, porque así nosotros obtenemos el perdón divino, ¿no? Una vez que hemos reconocido nuestra falta y nuestras transgresiones, obtenemos el perdón divino. Y lo vamos a corroborar en Primera de Juan 1:9. Vamos a leer en Primera de Juan 1:9 que nosotros, como hijos de Dios, haciendo este proceso de arrepentimiento y luego de confesión, nos dice aquí que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿no? Y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Nos vuelve a recalcar que a través del perdón Dios nos limpia de toda maldad. Y podemos ver el ejemplo, ¿no? En Jonás, y finalmente Jonás reconoce, ¿no? Después de de haberse arrepentido por sus transgresiones, por su desobediencia a Dios, después de haber confesado a Dios. En Jonás 2:9, ahí podemos corroborar en nuestras casas, en nuestra Biblia, dice, ¿no? Él reconoce que la salvación no solo viene de nuestro Jesús, ¿no? Entonces vamos a ver aquí una cita también de nuestra hermana Elena en Joyas de los Testimonios. Tan pronto como un hijo de Dios se acerca al propiciatorio, llega a ser cliente del gran abogado. Cuando pronuncia su primera expresión de penitencia y súplica de perdón, Cristo acepta su caso y lo hace suyo, presentando la súplica ante su Padre como su propia súplica. Miren qué maravilloso, ¿no? Jesús toma nuestras faltas, ¿no? Y se convierte en nuestro abogado intercesor ante el Padre, ¿no? Y esto debe reconfortarnos, ¿no? Cada día y darnos la seguridad y la convicción de cuán necesario es nuestro arrepentimiento y confesión para que recibamos el perdón divino. También nos dice nuestra hermana Elena en Joyas de los Testimonios, conviene prestar la mayor atención a cada palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Tenemos aquí su palabra que nos dejó escrita. No se puede sin pecado apartarse de las palabras de Cristo. El Salvador insta a los extraviados a que se arrepientan. Los que humillen su corazón y confiesen sus pecados recibirán el perdón. Qué maravillosa promesa. Sus transgresiones serán perdonadas, pero el hombre que piensa que es una debilidad de su parte confesar sus pecados, no obtendrá el perdón ni verá a Cristo como su redentor, pues perseverará en la transgresión y cometerá una falta tras otra y añadirá pecado tras pecado. ¿Qué hará el hombre cuando los libros sean abiertos y cada uno sea juzgado según lo que estuviera escrito en ellos? Cuán importante es reflexionar en esta pregunta final, ¿no? Al momento de cuando Jesús venga por segunda vez, ¿no? Y tengamos el juicio, cuán importante es tener en cuenta el proceso de arrepentimiento y confesión para perdón de nuestros pecados, ¿no? Para una vida a cuentas con nuestro Salvador. Y vamos a ver rápidamente en Primera de Timoteo 2:5. Vamos a ver para seguir aclarando ese tema y también poder profundizar y entender cuán importante es para nuestras vidas. Primera de Timoteo 2:5 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nosotros solamente debemos confesar nuestros pecados a Dios, ¿no? Y el mediador es nuestro Salvador Jesucristo, ¿no? Porque el perdón costó la sangre, ¿no? De Jesús. Entonces es muy importante que no lo olvidemos. Solo hay un mediador, ¿no? Y es nuestro Salvador que estuvo dispuesto a derramar su sangre
para perdón de nuestros pecados. También Miqueas 7:19 hace referencia a este tema y vamos a leerlo aquí en su palabra. Siempre es grato poder fortalecer los conocimientos leyendo la palabra de Dios y reforzando lo que aprendemos, ya que esto también nos permite tener mayor fe, seguridad y confianza en que es Dios el que nos está hablando a través de su palabra. Miqueas 7:19 nos dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Miren, qué maravilloso, ¿no? Su perdón es único, ¿no? Inigualable, por ser nuestro creador, ¿no? Y nos habla de que su misericordia vuelve siempre, ¿no? Hacia nosotros, ¿no? Y que va a echar nuestros pecados en lo profundo del mar, a olvidarnos, ¿no? Y también nos habla de que el perdón de nuestros pecados, y nosotros recibimos el perdón divino, también somos bendecidos, ¿no? A través del arrepentimiento y la confesión. Dice, bienaventurado, Salmos 32:1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, ¿no? Mejor dicho, que sea, ¿no? Bendecido, ¿no? Por otro lado, a la vez que salva al transgresor, no olvida la ley de Dios, sino que la exalta, ¿no? Cuán importante, ¿no? Tener presentes siempre los mandamientos. Exalta la ley porque ella es el detector del pecado. Pero es la sangre purificadora de Cristo la que quita nuestros pecados cuando acudimos a Él con el alma contrita, en busca de perdón. Jesús nos imparte su justicia y asume la culpa sobre sí mismo. Miren, qué impactante esta cita, ¿no? Jesús asume nuestra culpa, ¿no? Realmente cuán noble, ¿no? Es el carácter de nuestro Salvador y cuánto amor, ¿no? Tiene por cada uno de nosotros. Entonces, el perdón de Dios, al recibir el perdón de Dios, nosotros estamos siendo justificados. Nuestras culpas pasan a ser paz y calma. Al nosotros mantenernos en pecado, nos convertimos en enemigos de Dios porque quien ingresó el pecado, ¿no? A este mundo fue el enemigo de Dios. Pero cuando nosotros le confesamos, ¿no? Nos arrepentimos de corazón, pasamos a ser amigos del amigo fiel que es Cristo, ¿no? Y miren, para ir terminando esta parte, porque la ponencia continúa y viene a ser aún más interesante, ¿no? La parte que mi compañero Daniel tiene, dice, es nuestro deber prestar obediencia implícita a los requerimientos divinos. Nuestra fe debe asirse a la misericordia y el perdón de nuestros pecados. Luego, creyendo que nuestros pecados son perdonados, no hemos de transitar más en la senda de la transgresión, sino rendirnos a la voluntad de Dios. Cada día que fallamos en hacer la voluntad de Dios, le robamos al que dijo, no sois vuestros, pues, habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, ¿no? Eso lo encontramos ahí, está en 1 Corintios, ¿no? El capítulo 6, del versículo 19 y 20, y también está la cita, ¿no? En los sermones, ¿no? En el libro de sermones que tenemos de la hermana Elena. Finalmente, la cita dice, ¿no? Es posible ser un creyente parcial y formalista, ¿no? Y aquí nos dice la cita claramente, y sin embargo ser hallado falto y perder la vida eterna. Miren ¿no? Cuán importante y trascendente. Es posible practicar algunas de las órdenes bíblicas y ser considerado como cristiano, y sin embargo perecer por carecer de las cualidades esenciales para el carácter cristiano. Si descuidáis o tratáis con indiferencia las amonestaciones que Dios ha dado, si albergáis o excusáis el pecado, estáis
sellando el destino de vuestras almas. Seréis pesados en la balanza y hallados faltos, o serán retirados para siempre la gracia, la paz y el perdón. Jesús habrá pasado para nunca más estar al alcance de vuestras oraciones y súplicas. Mientras dura la misericordia, mientras el Salvador sigue intercediendo, hagamos una obra cabal para la eternidad. Qué maravillosa oportunidad tenemos, ¿no? Y esta cita nos hace reflexionar en que es momento, ¿no? De pedir perdón a Dios, es momento de arrepentirnos, ¿no? De nuestros pecados y confesárselos para poder recibir calma y paz a través del perdón divino, ¿no? Que borra y limpia nuestra maldad. De esta manera le doy paz a mi compañero Daniel también, quien tiene la siguiente parte. Muy bien, gracias Charito. Ya hemos estado viendo lo que es el perdón divino, que es justamente la forma de perdonar que debemos tener nosotros como seres humanos. Y ahora vamos a ver el perdón humano. Bien, mientras se va colocando allí la diapositiva, vamos viendo que el perdón divino es un don que Dios quiere que tengamos. Y ese don es maravilloso. Y el don del perdón, como hemos visto a través de de toda esta exposición, da paz, da seguridad. Bien, ahora vamos con el perdón humano. ¿En qué se diferencia del perdón divino? Justamente vamos a ver algunos detalles al respecto de eso. Por ello, el título de esta segunda parte es el perdón humano y el por qué no usarlo. A través de lo que vamos a ver en estas cuantas diapositivas, vamos a comprender por qué el perdón humano causa dolor en lugar de ayudar al prójimo. Muy bien, vamos con nuestra primera diapositiva. Vamos a ver algunos alcances generales de por qué el perdón humano es insuficiente y encima es doloroso. Bien, vamos a ver algunas realidades. En Romanos 1:31, el Señor nos dice lo siguiente sobre el perdón humano. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Así es, mi hermano. Así es nuestro perdón. ¿Por qué? Es un perdón falso, porque nosotros somos necios. O sea, somos obstinados y tercos. ¿Cómo una persona obstinada va a poder perdonar adecuadamente? Jamás lo va a hacer. Desleales, o sea, siempre le faltamos a nuestros votos que hemos prometido hacer algo. Sin afecto natural, evidentemente ni ayudamos al mendigo que está en nuestras puertas. Implacables, o sea que no perdonamos nada, que queremos todo para nosotros, como ese concepto empresarial, ¿no? Que hay que aprovecharse de los momentos de dificultad para crecer. Eh, Como dicen, ¿no? Prácticamente te estás aprovechando de la pobreza, de la necesidad del prójimo. Implacables, sin misericordia. Entonces, mis hermanos, si aquí la Biblia está describiendo lo que en realidad es nuestro corazón, ¿cómo vamos a saber perdonar? Jamás. Por una sencilla razón, no tenemos misericordia por nadie. Miremos nuestro corazón, nuestra vida y vamos a comprobar que no tenemos misericordia, que aparentamos tener nada más, solo cuando nos conviene, solo cuando queremos sentirnos en paz, solo sentirnos, pero de ahí para corregir el carácter jamás. Siguiente punto, ¿por qué el perdón humano no sirve? Hechos 5:29 nos alcanza otra realidad al respecto y nos dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En pocas palabras, el que busca el perdón por sus propios medios y el que busca perdonar por sus propios medios siempre va a querer hacerlo por obligación. El que busca el perdón va a querer de manera inconsciente que le obliguen a que pida perdón. Y el que busca perdonar a alguien va a buscar presionarle para que se arrepienta.
Entonces, ¿sirve o no sirve el perdón humano? No sirve. Siguiente punto. Lo que nos dice Elena de Guay en El Camino a Cristo. La verdadera confesión es siempre de un carácter específico. Toda confesión debe hacerse definida y directa. Por ejemplo, si un niño ha robado un peine y le dicen, ¿qué ha pasado? Y él dice, no, no, no ha pasado nada. Y después cuando lo atrapan con el peine en la mano y le dicen, ¿qué vas a hacer? Ah, ya, perdóname, perdóname, sí, no lo voy a volver a hacer. ¿Pidió perdón de manera específica por lo que robó? ¿Por la manera en que robó? No, es un perdón falso. Y siempre vamos así nosotros a pedir perdón. Por eso es que la Biblia y el Espíritu Profecía nos dice que solamente con la gracia de Cristo vamos a saber pedir perdón. El verdadero pedir perdón implica, como dice Elena de White, una confesión específica. Aló, está allí aló, Sí, se te ya. escucha. Bien, porque se me había ido la señal. Bien, entonces ahí vemos esta realidad. El perdón humano no sirve porque jamás confiesa lo que ha hecho. ¿Por qué? Porque no nos gusta confesar nuestros pecados. Cuando le preguntamos a la gente en la calle cómo se consideran a sí mismos, bien, yo me considero bueno, yo no hago mal a nadie, etcétera, etcétera. Así se excusan, pero son vanidosos. Les gusta tomar cerveza, les gusta tener un carácter implacable. Cuando ven una oportunidad la aprovechan, no importa si mienten, etcétera, etcétera. Entonces, si la gente se autoengaña diciéndose que son buenos a pesar que tienen un montón de pecados, entonces, ¿cómo podemos confiar en esa gente para que sepa pedir perdón o para que sepa perdonar al prójimo? No lo va a hacer porque no sabe lo que es pedir perdón, porque siempre se va a creer perfecto. Por eso el perdón humano no sirve, porque es un perdón malvado, un perdón que no ayuda a nadie ni a él mismo. Siguiente, por favor. Bien, realidades prácticas de lo que ocurre, de cómo actúan los que no saben perdonar ni pedir perdón. Aquí hay algunas realidades prácticas. Primer punto, según el camino a Cristo, los que no han humillado su alma delante de Dios reconociendo su culpa, no han cumplido todavía la primera condición de la aceptación. Ahí está. ¿Tú quieres saber pedir perdón? Primero, tú tienes que pedir perdón a Dios. Ese es el primer punto. Si tú no crees que Dios existe, evidentemente jamás vas a saber pedir perdón a tu prójimo. Por eso, como dice ahí, es la primera condición. ¿Tú quieres que tu prójimo te perdone? Primero pide perdón a Dios. Ese es el punto. Si no, jamás podrás tú verdaderamente saber pedir perdón. Mateo 18, 25 al 35 nos habla de una parábola muy interesante, que es de unos deudores. Mateo 18 nos habla justamente del 25 al 35 de que había un deudor que no podía pagar a su señor y que debía vender a sus hijos, a su mujer y todo lo que tenía. Aquel siervo le pidió perdón a su amo, y el amo, ¿qué dijo? Le perdonó. Pero ¿qué hizo este joven cuando su prójimo le debía dinero? Supo
perdonarle. No, no le perdonó para nada. Por eso es que hay esta realidad que debemos tener presente. El que le debe mucho a Dios y no ha sabido comprender eso, jamás va a pedir perdón, jamás, perdón, va a perdonar a su prójimo. Va a ser totalmente implacable, despiadado. Por eso es importante saber pedir perdón a Dios. Siguiente punto. Mateo 6, 14 al 15 nos habla de otra realidad también, que dice lo siguiente: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahí está. Si nosotros no perdonamos, Dios no nos perdona. Siguiente punto, Salmos 32:5. Aquí habla de otra realidad con respecto a los impíos, a la gente que en realidad no le gusta andar con Dios. ¿Qué dice? A ver, Salmos 32:5, ¿podrías, por favor? Un ratito se pasó. Dice: mi pecado te declaré y no encubriré mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahí está una gran realidad. El pecador no busca un arrepentimiento genuino. Siguiente, Proverbios 28:13. El que encubre su pecado, que dice, no prosperará. ¿Por qué? Porque el perdón humano no busca ayudarte a apartarte del pecado. Solo busca ser superior moralmente para aparentar que es bueno. Ahora, el siguiente punto, las consecuencias del insensible a la corrección. Ahí viene unos detalles que debemos tener en cuenta. A la gente le gusta forzar el perdón y el arrepentimiento de los demás. Ahí tenemos una referencia bíblica al respecto de esta realidad. Pero también vemos otra realidad del perdón humano. También el ser humano espera ser descubierto para recién arrepentirse. Si no, miremos cuántas cosas hemos cometido que hasta ahorita nadie sabe. ¿Hemos pedido perdón por eso? O sea, esperamos todavía que venga Cristo con su juicio final para recién confesar. Eso debemos tener muy en cuenta. Siguiente punto, Josué 7, 24, 25 nos dice una realidad al respecto, que aún nuestra familia y nuestros animalitos pagan las consecuencias de nuestro pecado, porque nuestra familia tampoco nos ha reprendido. Ellos han visto y no han dicho nada. Siguiente punto. Y ahí vamos terminando. La parábola de los dos deudores. ¿Se acuerdan del que debía 10,000 talentos y el que debía 100 denarios? El que debía 10,000 talentos, ¿a cuánto era equivalente su deuda? Recuerden que era un denario por día de trabajo. Era equivalente a 60 millones de salarios diarios. ¿Y eso es equivalente a cuántos años? A 164,383,562 años de deuda. Era impagable esa deuda. Pero él no era consciente y encima se creía capaz de pagarlo. Así nosotros somos delante de Dios. Por eso, si no sabemos pedir perdón a Dios, no vamos a saber perdonar al prójimo, porque nuestra deuda en contra de Dios es imposible de pagar a comparación de lo que nuestro prójimo nos debe. Pero, ¿qué hizo este hombre que fue perdonado? Su deuda no fue. ¿Qué hizo con su prójimo? Su prójimo tenía una deuda pagable con él, porque la pudo pagar en 3 meses y medio, pero fue obstinado y no quiso aceptar. ¿Y qué hizo más bien? Así como rápidamente a él lo perdonaron, ¿qué hizo este hombre que debía mucho dinero al rey? Así rápidamente más bien lo envió a la cárcel a su prójimo. En pocas palabras, no conservó el perdón porque no tuvo misericordia. Siguiente, por favor. Y con esto vamos finalizando. ¿Por qué hay gente así, mis hermanos, mis amigos? ¿Por qué hay gente que de esta manera? Justamente porque no comprendemos que la deuda que tenemos es impagable. Por eso es que ustedes van a encontrar en la calle, inclusive nosotros mismos, nos creemos que somos justos, nos creemos que somos buenos. Por eso la Biblia dice no hay justo ni un uno. ¿En qué sentido se refiere? Se está refiriendo de los que creen que son justos por sus propios medios. De esos justos no hay ni uno solo que sea verdaderamente justo. Por eso la Biblia nos está diciendo que nosotros no comprendemos cuánto le debemos a Cristo. Y justamente porque no comprendemos, es por ese mismo motivo por el cual no perdonamos a nuestro prójimo. Porque no comprendemos que aun cuando mintamos pequeñamente es terrible. Y el último punto, solo sirve el perdón sincero que motiva a Cristo en nuestro corazón.
Así que hermanos, no nos atrevamos a pedir perdón ni a perdonar a nadie si primero no hemos confesado nuestros pecados delante de Dios y apartados de ello por completo. Solo así, mediante el poder de Cristo que nos motiva a ello, solo así tenemos autoridad para perdonar. Antes no. Por eso el perdón humano no sirve. Solo sirve el perdón de Dios. Que el Señor nos guíe en estas realidades sobre el verdadero perdón, que es un don del cielo. De Así esta es, manera, Charito. sí, gracias Daniel. De esta manera hemos terminado entonces con este seminario breve, pero con la mayor información posible para cada uno de ustedes. Esperamos que sea de gran bendición en sus vidas y no olvidemos que el perdón es un don divino, ¿no? Y tenemos esa oportunidad de poder usarlo, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Esta misma tarde, esta misma noche, con cada una de las personas que nos rodean, empezando, como dijo mi compañero Daniel, confesándonos a Dios, arrepintiéndonos primero con nuestro Creador, ¿no? Para poder recibir el don divino y poder compartir con otros, ¿no? Así que quedamos despedidos, Daniel. ¿Alguna palabra más que tengas para despedirte? Sí, que el Señor nos guíe a ser perdonadores de todo corazón. Como dice Amén. el cielo, 70 veces 7, hasta el infinito. Amén. Que sea muy bendecida su tarde.